Bienvenidos a todos. Este año estamos conmemorando los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y el día de ayer fue significativo. Pero también de Winston Churchill, este año se conmemoran los 60 años de su muerte. Él murió el año 1965. Así es que, además de ser un personaje extremadamente relevante, lo hemos elegido también como parte de estos acontecimientos históricos que estamos hablando de él. Winston Churchill, yo creo que no hay más explicaciones. La palabra de Winston Churchill nos evoca un gran personaje, un gran estadista, uno de los políticos más importantes del siglo XX, un papel destacadísimo en la Segunda Guerra Mundial y también en todo lo que es la organización de la Marina Británica en la Primera Guerra Mundial. No solamente es un político, no solamente es un militar, es al mismo tiempo un historiador, es un escritor, es un pintor. O sea, es una persona bastante multifacética en que hoy día vamos a tratar de hablar un poco de la vida de este hombre. ¿Quién es este hombre que de alguna manera nos está, ¿no es cierto?, o nos llena la literatura del siglo XX, las películas del siglo XX, y que también tiene una particularidad, son sus frases. Él era con un sentido del humor británico, un sentido del humor muy especial. Y si ustedes quisieran, pueden buscar en los libros, en los Google, etcétera, frases de Winston Churchill en que contestaba siempre de una manera bastante irónica. Para muchos historiadores, el último gran personaje, el último gran hombre, el último gran estadista del siglo XX. Hay muchos. Uno no puede ser tan egoísta con la historia, pero Winston Churchill de alguna manera hace que el Imperio Británico sobreviva en la Primera Guerra Mundial y sobreviva también en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, dentro de su vida personal, él es Lord, que llamamos ahí Leonard Spencer Churchill. Su padre también, Randolph Lord, también son Lord de la aristocracia británica. Él nace el año 1874, va a morir el año 1965, y él nace, como su familia, en un castillo, en un palacio que se llama Blenheim. Y ahí tiene su niñez, ahí tiene la vida con su familia, con su padre, con su madre, con la que no se va a llevar muy bien, como les voy a contar. Y él se casa con Clementine Osier, teniendo un matrimonio bastante feliz a través de la historia, a pesar de su actividad militar, de su actividad política, y tienen 5 hijos. Aquí tenemos el palacio de la familia Churchill, donde él va a nacer, donde su padre, su abuelo también va a ser parte de ese palacio, y él en su vida marital y familiar va a vivir en otra parte, como yo les voy a contar, pero él está enterrado cerca de aquí, en el cementerio cerca del palacio de Blenheim, que es un palacio que se puede visitar y es uno de los atractivos turísticos que tiene Inglaterra. Con respecto a su vida, su padre, su madre. Su padre es un político conservador. A él lo vemos que está representando siempre el Partido Conservador, pero hoy día yo les voy a contar que él estuvo casi 20 años como miembro del Partido Liberal y después se cambia al Partido Conservador. Su madre es americana, una americana de la clase alta, económicamente su familia poderosa, vinculado a negocios financieros, y que se llama Jane, y esta Jane, pero la historia media así farandulera, dice que ella no se le portó muy bien al padre de Churchill, y sí fue una mujer de la socialité inglesa de esa época, y también fue parte de la socialité norteamericana. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto? Pero sí contarles que la relación
de Winston Churchill con su madre no fue de mucha cercanía. O sea, Winston fue un niño que sintió como poco cariño, como poco amor. Y él en sus memorias siempre cuenta que la persona más cercana a él fue su niñera Elizabeth Ann Everest, con la cual tuvo una relación de cercanía, de regaloneo, porque seguramente su madre estaba mucho en todo lo que era la vida social de Londres de esa época. De Churchill se han hecho una cantidad enorme de biografías. Entonces, no es que uno diga, recomiéndame una biografía de Churchill. Hay muchas biografías de Churchill. Habían biógrafos personales y al mismo tiempo hay muchas películas sobre la vida de Winston Churchill, la relación con el rey de la época, la relación con los grandes de la Segunda Guerra Mundial, etc. Entonces es un personaje que ya llevamos 60 años de su muerte, pero es un personaje muy vigente en la historia del mundo de hoy, en la política del mundo de hoy. Y hablemos un poquito de él, de su persona. Como les digo, era político, fue un gran estadista, estratega militar, escritor. Él recibió el Premio Nobel de Literatura. Él escribió biografía. Él fue corresponsal de guerra. Tenía una facilidad enorme para poder escribir. Vamos a ver qué tantas veces fue corresponsal en distintas batallas, en distintas guerras, escribiendo también después libros sobre las batallas y sobre los conflictos que él presenció como corresponsal de guerra. Entonces podríamos decir que además es un periodista, porque a él lo contratan los diarios para que haga esta corresponsalía cuando está instalado en los distintos territorios. Y para muchos es el mejor ministro que ha tenido Inglaterra. Es el primer ministro mejor. Algunos defienden mucho a la Margaret Thatcher. Yo creo que las comparaciones siempre son odiosas, pero sí nadie puede decir que los momentos históricos que les toca vivir fueron extremadamente difíciles. Churchill tiene como característica el sombrero de copa, el puro, porque siempre él está, ¿no es cierto?, con un puro, con bastón y siempre con la B de la Victoria cuando salía de la casa, ¿no es cierto?, de Downing Street. Pero como yo les decía, era una persona con un humor muy especial, un humor muy característico. Tenía un muy buen dominio del vocabulario, de lo que es el idioma. Escribía con las palabras precisas, justas, un vocabulario muy rico y al mismo tiempo tenía respuestas para cada ocasión. Él tenía una afición, no vamos a decir que una adicción, una afición al alcohol, pero que la controlaba. Entonces, muchas veces contestaba en forma irónica a ciertas cosas que le decían cuando estaba en manifestaciones sociales. Y como les digo, libros en que están las respuestas simpáticas de Churchill. Él le va a tocar enfrentarse, como les dije, a la Primera Guerra Mundial desde un cargo que se llama el primer Lord del Almirantazgo, pero nosotros lo conocemos, lo ubicamos, lo sentimos más cercano en su papel en la Segunda Guerra Mundial. Y fue una persona con una visión impresionante. Él desconfió de las intenciones de Hitler. Él, de alguna manera, cuando Hitler comienza sus intenciones de anexarse, por ejemplo, Austria, la región de los Sudetes, en Checoslovaquia, y que Francia, de alguna manera, le cree y pacta. Churchill no. Con respecto a Stalin, él siempre desconfió del sistema comunista por una necesidad geopolítica histórica. Estuvieron en el mismo bando en algún momento, Churchill, Stalin, ¿no es cierto?, Roosevelt, también podríamos decir De Gaulle, pero él siempre desconfiando de la doble intención de Stalin. Y fue la primera persona que logró dilucidar, pensar que la formación
del imperio soviético sobre Europa del Este era algo que iba a ser imposible de traspasar. Entonces, cuando se habla del término ha caído un telón de acero, cuando ha caído una cortina de hierro, significa que los territorios que quedaron más allá de Alemania occidental van a estar bajo esta ideología marxista, imposible de poder traspasar y imposible de poder llegar a algún diálogo con ellos. Antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, se firman lo que se llaman los acuerdos de Múnich, el tratado, el acuerdo de Múnich, en que existe una sensación de desconfianza, porque no sé si ustedes se recuerdan, la guerra parte el 1 de septiembre de 1939. El año 38, Hitler anexó Austria en una operación que se llama el Anschluss, que es la anexión porque desde dentro de Austria había un partido nazi fuerte que quería que los austríacos se unieran con Hitler, tema de la película La novicia rebelde. Pero no contento con eso, se anexa una región de población alemana que había quedado en la Primera Guerra Mundial para el naciente país llamado Checoslovaquia. Esa región era como un cordón montañoso que se llamaba los Sudetes y dividió el nuevo país llamado Checoslovaquia, Hitler. En esta región de los Sudetes que se la anexó, quiso hacer un protectorado sobre Bohemia, donde está hoy día la capital Praga, y el otro territorio, que es Eslovaquia, se retira, se independiza de Checoslovaquia para evitar de que Hitler lo invada. Frente a esta situación, Europa tiembla, pero no quieren oír una guerra, si recién ha sido la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí nosotros tenemos una imagen de Alemania en amarillo fuerte, después abajo está naranja, donde se integra Austria, un poquito más hacia la derecha, una flechita sobre el territorio de la República de Checoslovaquia, que le quita los Sudetes y la divide en dos, el Ducado de Bohemia y la parte, ¿no es cierto?, que se llama Moravia, que pasa a ser Checoslovaquia. Entonces, ¿quién desconfía de hacer un acuerdo? Es Hitler, pero la autoridad francesa, Chamberlain, va a estar presente, va a ir, le cree, quiere tratar de firmar este pacto y que llegue hasta ahí nomás las ambiciones de Hitler, no más, y tienen confianza en que así va a ser. Pero no fue así. El 1 de septiembre de 1939, Hitler, junto con Stalin, que eran los máximos rivales, pero que hicieron un pacto, que ambos sabían que el pacto no iba a durar, que se llama Ribbentrop-Molotov, invadieron Polonia y se repartieron Polonia. Ante ese hecho, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, está el célebre discurso de Churchill, cuando dice: defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste, los combatiremos en las playas, los combatiremos por tierra, en las calles, en las colinas, nunca nos rendiremos. Ese fue el discurso de Churchill cuando las tropas de Hitler ya han pasado a través de la neutralidad de Bélgica para entrar, ¿no es cierto?, en Francia. Y termina este discurso diciendo: no tengo otra cosa que ofrecer que sangre, lágrimas, fatiga y sudor. Y ahí empieza esta Segunda Guerra Mundial defendiendo esta isla, la isla de Gran Bretaña. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que Francia fue ocupada en las 2/3 partes, una tercera parte estaba bajo el gobierno de Vichy, que era un gobierno títere también de los nazis. Pero, ¿cómo es la persona de Churchill? Como cualquier personaje de la historia que sobresale. Tiene gente muy cercana que lo halaga, que lo sigue, que lo admira hasta el día de hoy, pero tiene también detractores. Hacer una historia objetiva se necesita mucho tiempo. Por ejemplo, cuando Napoleón
muere y cuando cae Napoleón, la primera historia objetiva de Napoleón se hace en 1901 con un historiador que se llama Lefebvre. Antes o lo ensalzaban o lo destruían. Con Hitler pasa un poco. ¿Y qué es lo que dicen sus detractores? Esas personas que no le cae bien, que sostienen de que no condujo bien las tropas, tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra. Los detractores señalan que llevó muy mal todo lo que fue la estrategia en la Primera Guerra Mundial en el sector de los Dardanelos. Los Dardanelos son los estrechos. Todo esto era del Imperio Turco Otomano. Y Rusia estaba aliada con Inglaterra y Francia en la Primera Guerra. Y Rusia siempre había querido salir al Mediterráneo a través de los estrechos. Entonces, ¿cómo derrotar al Imperio Turco y controlar los Dardanelos? Lleva tropas británicas, ahí se produce esta batalla conocida como la batalla de los Dardanelos o la batalla de Galípola para poder controlar la salida de los estrechos y fue un fracaso. Realmente este fue el gran fracaso de la Armada Británica durante la Primera Guerra Mundial. Pero en la Segunda Guerra Mundial hay hechos que también hacen que lo critiquen. Uno es un territorio, es un puerto que está en la costa de Argelia. Ahí estamos en África. El lugar se llama Mers el-Kebir, Segunda Guerra Mundial. Acuérdense ustedes de que Francia prácticamente está ocupada por los nazis. Los franceses tienen colonia en África y dentro de las colonias que tienen en África es Argelia, es Marruecos. Entonces está la Armada francesa instalada en este territorio. Churchill quiere que esa armada que pertenece de alguna manera al gobierno de Vichy pacte, se subleven contra Hitler y que este gobierno de Vichy, que está haciendo como títere de Hitler, se subleva. No logra ese acuerdo. ¿Qué piensa Churchill? Lo más probable es que Hitler se quede con la armada francesa y nos ataquen a nosotros con armada alemana y con armada francesa. Lo que hace Churchill entonces en cuanto a la estrategia es mandar a destruir todo lo que fue la armada francesa aquí en este territorio porque prefiere la armada destruida con la consiguiente muerte antes de que la tome el gobierno alemán y que la utilice contra Inglaterra. Y la otra cosa que le critican es que ya está terminando la Segunda Guerra Mundial. Ya prácticamente Berlín ha comenzado a ser liberado, entre comillas, por tropas soviéticas. Y poquito antes que termine la guerra, que termina en mayo, hay un bombardeo feroz de parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña sobre la ciudad de Dresden, en Alemania, que quedó absolutamente destruida. Y esos son, para algunos detractores, los errores de Churchill en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la estrategia. Pero volvamos sobre él. Una infancia, como les decía, muy solitaria, con una madre muy ausente, una madre más dedicada a otro tipo de actividades, y lo mandan interno. Está interno en un colegio, y Churchill, desde niño, dicen sus biógrafos, fue absolutamente rebelde. Fue un enfant terrible, como dice. Fue revoltoso, fue indisciplinado. Era difícil poderlo, ¿no es cierto?, coger. Y lo cambian de colegio, lo llevan a otro colegio más pequeño, pero su personalidad era así. Su personalidad era de que no le gustaba que lo mandaran, no le gustaba que le pusieran disciplina, no le gustaba que le pusieran normas. Y ahí está con su familia, que se dice en la historia un niño tan revoltoso, porque no quiero decir tan insoportable, pero un niño tan revoltoso
llegó a ser el militar, el político, el estratega que lo conoce la historia. Fue un estudiante que cursó la parte de la secundaria, y en la secundaria estuvo en un colegio cerca de Londres, se llamaba Harrow. Tampoco tiene una personalidad como estudiante destacada. Lo que se destacaba era que siempre estaba como en las mochas, en las peleas, no era muy sociable, nunca fue un ser muy sociable y, como les digo, no le gustaba recibir regla. Pero sí tiene algo en su personalidad, lo lector que fue desde muy niño. A los 13 años, dicen, ya se había leído toda la historia de Inglaterra y se había leído también toda la historia norteamericana, pero no en un librito de bolsillo. En esa época eran, ¿no es cierto?, como enciclopedia de este tipo de historia. Pero el padre soñaba que fuera militar y que fuera a la academia militar. Fue a la academia militar, ahí parece que lo enderezaron un poquito porque se graduó con honores. Y al graduarse con honores, entra a uno de los regimientos más prestigiados, que se llama el 4º Regimiento de Caballería de Húsares. Era como un nombramiento honorífico, ser parte, ¿no es cierto?, de ese regimiento. Y aquí está. Nosotros a Churchill tenemos la imagen ya del Churchill más viejo, gordo, con su puro, pero era físicamente muy agraciado cuando joven. La mujer, Clementine, con la que se va a casar, es preciosa y hacían una pareja extremadamente atractiva, los dos, que además fueron una pareja muy unida como familia con 5 niños. Así que ahí está bien agraciado, podríamos decir, en su juventud. Cuando él ya entra a este regimiento, le dan un permiso y él empieza a viajar y empieza a ejercer este trabajo de corresponsal de guerra. Él le interesa ir a Cuba. Estamos hablando del año 1895. Cuba es el último territorio que se independiza del imperio colonial español y fue el año 1898, producto de una guerra entre España y Estados Unidos. Gracias a esa guerra, Cuba se independiza. Pero en ese momento ya teníamos grupos nacionalistas, grupos de carácter independentista, que así como nosotros tenemos un O'Higgins y un Carrera, ellos tienen un Macedo y un Martí. Entonces le interesa cómo ese grupo de colonos de una isla tan pequeña se están rebelando contra un poder colonial importante que es España, que también España está en una franca decadencia. Entonces él escribe crónicas que no alcanza a estar ahí cuando realmente se independiza en 1898. Pero escribe crónicas de lo que él ve, de cómo es Cuba, de cómo está, etc. Pero en ese mismo viaje, él pasa a Estados Unidos. Su madre, su familia, por el lado de la madre, estaba relacionada con una actividad socioeconómica, cultural alta. Se paseó mucho, lo pasearon, reconoció a altos personajes, pero a él lo que le interesaba eran sus escritos. A él le interesaban que llegaran bien, que gustaran en esta prensa británica lo que él estaba escribiendo. Pero después él vuelve a este regimiento y con el regimiento los mandan a la India. Acuérdense ustedes que la India es una colonia del Imperio Británico. Por lo tanto, siempre están mandando regimientos o personalidades ahí y llega y su regimiento se instala en el sur, en la ciudad de Bangalore. Bangalore hoy día es como el Silicon Valley de la India. Todo lo tecnológico viene de la India. Entonces ahí él está y desde ahí también va a escribir. Y sus principales, podríamos decir, pasatiempos que tiene en la India es el polo. Y se va a transformar en un gran jugador de polo. Él escribe,
pero no solamente escribe, tiene una capacidad analítica en sus escritos. De ahí en adelante se empieza a ver que no solo describe, sino que él también va a analizar. Lo tenemos ahí jugando polo. Y también en el norte de la India, estamos viendo las noticias estos días, han habido siempre enfrentamientos entre la población musulmana y la población de la India. Todavía no existen dos países, todavía no existe la India y Pakistán, todo era la India, pero había una población fuerte musulmana en toda la región del noroeste, especialmente cerca de una provincia que llamamos hoy día Punjab. Y ahí habían guerreros musulmanes tremendamente feroces y se va a producir una guerra que se llama la Guerra de Malacán. Y la Guerra de Malacán porque la región que hay feroces guerreros musulmanes es la región de Malacán, cerca del Punjab. Él está presente y hace unas crónicas de guerra, unos despachos de guerra extremadamente fabulosos. Ya existían las comunicaciones como para poder efectuar estos despachos de guerra. Ahí están, es como si yo les dijera hoy día, cerca de la región de Cachemira, donde se están produciendo hoy día los enfrentamientos. Pero además, los ingleses tienen colonizado gran parte de África. Y los ingleses, uno de los territorios que han colonizado es Egipto. Debajo de Egipto ustedes saben que está Sudán. A fines del siglo XIX se forma en Egipto un movimiento que se llama la Hermandad Musulmana. Y la Hermandad Musulmana no es fundamentalista, no es terrorista, es un movimiento que busca fortalecer la cultura musulmana frente a tanta injerencia del mundo occidental. Entonces eso lleva a momentos de independentista de Sudán y también de Egipto. Y esa es la razón por la cual Inglaterra manda tropas como para volver a controlar este territorio colonizado de la parte norte de África y se va a destacar también en esta reconquista de Sudán, donde va a ser contratado por el Morning Post para que haga como corresponsal de guerra, pero además él es parte del regimiento húsares. No crean ustedes que está sentado en su cama escribiendo, no, aprovecha los tiempos libres. Pero ahí muestra sus dotes de escritor, porque ahí escribe un libro, que es el primer libro de sus escritos, que se llama River War, la guerra en el río. ¿Qué río pasa por Sudán, chiquillos? El río Nilo. Entonces él escribe todo y describe este territorio y describe cómo es esta guerra. Pero una vez que ya controlan nuevamente Sudán, acuérdense ustedes que los ingleses tienen intereses en Sudáfrica. El territorio de Sudáfrica, desde el siglo XVI, había comenzado a ser colonizado por holandeses. Y los holandeses comenzaron a encontrar minas de oro, minas de diamante, se abre la codicia del imperio colonial británico y finalmente se van a instalar en la parte más al norte los holandeses y los ingleses más al sur. Este territorio que hoy día llamamos Sudáfrica estaba dividido en 4 partes. La parte del Cabo, de Natal, Transvaal, y se me olvidó una. Bueno, no importa, 4 partes. Y la parte del norte estaban ahí los holandeses. ¿Cómo les llamaban a estos africanos de origen holandés? Les llamaban Boers. Y empiezan a descubrir minas de diamante en la parte que le está tocando a los Boers. Y esto lleva a la guerra, la famosa guerra de los Boers, que no es la población originaria, es población de origen holandés, Boers, con los ejércitos británicos que quieren tomarse también el territorio que tienen ocupado los Boers. Así que él parte también a la guerra, también va a ser las veces de corresponsal de guerra, una guerra difícil, una guerra que siempre cuando se habla de Churchill se dice y estuvo peleando
en la guerra de los Boers, estuvo peleando en África. Uno dice, ¿cómo un estadista, un político tan importante fue a una guerra tan sangrienta? Pero ahí tiene un episodio que ocurre en el cual él se va a llenar de gloria y de fama. Peleaban los británicos contra los Boers. Van en un tren, los británicos, va Churchill, y son atacados. Son atacados por los Boers, el tren se descarrila, queda, imagínense ustedes la situación que se produce, y Churchill, con mucha sangre fría, hace que salgan de este episodio ayudando al maquinista, soltando la máquina del resto del tren descarrilado, pero igual fueron atacados por los Boers, igual fueron tomados presos todos los que iban en el tren por los Boers, pero por lo menos se salvaron. Y los llevaron a una cárcel en Pretoria. Por lo tanto, Churchill estuvo en la cárcel en Pretoria, pero era demasiado hábil y él se arrancó de la cárcel de Pretoria, arriesgando su vida, enfrentándose a peligro, hasta que llega a Durban a contar este episodio ya libre y es recibido como un verdadero héroe. Ese fue ese momento más importante de él, que estuvo bastante tiempo en Sudáfrica peleando por los ingleses contra los Boers. Pero llegamos al año 1900, donde a él le empieza a interesar la política y él se presenta para ser miembro del Parlamento con fuerza, con un ímpetu inmenso, estando seguro que iba a salir, pero no sale. Él no era conocido como político todavía, él era conocido como un periodista, como un corresponsal de guerra. Y finalmente vuelve a incursionar en la política y en el año 1904 entra al Partido Liberal. Nosotros tenemos a Winston Churchill como si fue el más grande representante del Partido Conservador, que sí lo fue, pero él está 20 años en el Partido Liberal y después se pasa al Partido Conservador. Su carrera política fue siempre ascendente. Por lo tanto, tuvo muchos cargos políticos. Fue diputado, fue subsecretario de Colonia, fue ministro de Comercio. O sea, siempre su carrera fue ascendiendo en distintos cargos políticos. Pero además también tenía una sensibilidad social y le tocó luchar mucho por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los mineros en Inglaterra y también combatir el desempleo que se produce, ¿no es cierto?, con el proceso de la industrialización. Aquí lo tenemos moviendo masa en 1908, que va a ser el mismo año que se va a casar. Se va a casar, ¿no es cierto?, y aquí lo tenemos ya con su familia feliz, que son 5 hijos y de los cuales una sola mujer. Pero Inglaterra enfrenta momentos bastante álgidos antes de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, a los 35 años, lo nombran ministro del Interior, un cargo relevante, 35 años. ¿Cómo sería su capacidad para nombrarlo ministro del Interior? Y desde este cargo, como ministro del Interior, es que le toca enfrentar las protestas, le toca enfrentar las huelgas, los mineros, los trabajadores, etc. Siempre tratando de mejorar las leyes sociales. Y lo van a nombrar en 1911 en un cargo que desde ahí conduce la Primera Guerra Mundial. Se llama Primer Lord del Almirantazgo. Es como decir el general en jefe, el máxima autoridad de la Marina Británica. Muy joven, 36 años, ahí está conduciendo los destinos navales de Inglaterra y los destinos en la Primera Guerra Mundial desde su perspectiva naval, no desde su perspectiva militar. Aquí está, como les decía yo, en 1908, que se casa con Clementine Osiekes
la mujer de su vida. Él había tenido amoríos antes, incluso le gustaba mucho y se enamoró de una actriz. Y cuando conoció a la actriz y logró salir con la actriz, como que le declaró su amor al tiro, fue muy impetuoso, y esta actriz no lo pescó porque lo encontró que era como demasiado insistente a la primera salida. Y después entonces, que va a ser rechazado, va a enamorarse perdidamente de esta Clémentine Hozier, fascinado con su belleza, con su cultura, con la forma de ser, que tenía que ser una mujer muy especial para estar casado con Churchill, que tiene una personalidad apabullante, aplastante, etc. Así es que fue una boda grande, magnífica, a la que asistieron no solamente personalidades de la política inglesa, sino que también personalidades que vinieron de varias partes, ministros, primeros ministros, reyes, etc. Vinieron todos a esta ceremonia y ustedes pueden ver ahí el atractivo de esta pareja. Por lo menos yo a ella la encuentro preciosa. Clémentine es estupenda y además es glamorosa, podríamos decir, y tienen, ¿no es cierto?, estos 5 hijos. Ellos compran una especie de casa de campo, porque ellos, mientras él está en sus actividades políticas y de trabajo, tiene que estar en Londres. Pero compran esta casa, que es una especie de castillo que se llama Shardwell, y que estaba bien en la ruina, y que es el lugar de la familia de Churchill. No va a ser Blenheim, el palacio de su abuelo, de Lord Ranford Churchill, sino que esto es de su familia, de su núcleo directo. Dicen que a él le gustaba mucho maestrear, por lo tanto él lo arregla en forma privada. Ahora uno dice una casita, miren ustedes el castillo. Ellos ahí recibían mucho, participaban de la sociedad, recibían mucho a políticos, a extranjeros, pero tuvieron una vida muy unida como matrimonio, muy cercano. No podríamos decir si a lo mejor él era cariñoso, no lo sé mucho, pero sí ella tenía un carácter fantástico para poder, ¿no es cierto?, llevar adelante esta personalidad de Winston Churchill. Y aquí llegamos al problema mayor de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra, la invasión a Francia, primero la invasión a Polonia, a Francia en 1940, violando la neutralidad de Bélgica, de Holanda, y llegan las tropas nazis a Francia. Eso significa de que Churchill, Gran Bretaña, queda solo en la guerra, porque su aliado era Francia y Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra. Con Roosevelt estaba ya en conversaciones para que entrara y lo apoyara en la guerra. La cosa va a tener un cambio después de esta ocupación tan fuerte de los alemanes contra Francia, cuando en 1941, el 7 de diciembre, a los norteamericanos, los japoneses, le atacan su flota naval en Pearl Harbor. Eso permite la entrada de Estados Unidos en la guerra, que la opinión pública y el Congreso norteamericano no les permitían la autorización a entrar porque habían estado recién en la Primera Guerra Mundial. Pero eso hizo que la guerra cambiara. Y también fue muy importante para el curso de la guerra que el general francés se va de esta Francia ocupada y se va a Inglaterra. Y se va y ahí crea la Francia libre. No crean ustedes que se cayeron muy bien con Churchill. Personalidades muy fuertes ambas. Pero por otro lado, imagínense usted Francia, París, la capital de París, lo que significaba para la cultura ocupada, y gran parte, ¿no es cierto?, de franceses se fueron al sur, a esta Francia de Vichy. Y aquí vienen estas negociaciones entre lo que nosotros llamamos los grandes. ¿Y cuáles son los grandes? Los que se unen contra Hitler. Los grandes son Churchill, Roosevelt, ¿no es cierto?,
y Stalin. De Gaulle todavía no lo pescan para que esté en las negociaciones. Y se van a dar muchas conferencias antes del fin de la Segunda Guerra. Teherán, Casablanca, la conferencia de Yalta, a llegar después a la famosa conferencia de Potsdam. Ambos personajes, Churchill y de Gaulle, no se querían mucho, pero Churchill tuvo que reconocer en un discurso en el Parlamento lo que admiraba y lo que estaba haciendo de Gaulle. Y en ese discurso dice: nunca olvidaré que fue el primer francés eminente que se levantó en contra del enemigo en común en un momento en que su país parecía reducido a la nada y el nuestro parecía que iba a sufrir una suerte idéntica. O sea, logra reconocer lo que ha hecho de Gaulle y lo que está haciendo de Gaulle. Aquí tenemos una fotografía de las pocas, es que están juntos, Churchill y de Gaulle y los otros personajes de la Gran Guerra. Pero la cercanía con Roosevelt nunca fue de una amistad profunda. Generalmente los personajes, por ejemplo, yo creo que la Margaret Thatcher con Ronald Reagan sí tuvieron una amistad profunda. Aquí fue más por la intención. Con Roosevelt comenzaron a conversar antes de la guerra para que entrara a Estados Unidos a apoyar y ayudar a los británicos. Pero como que había ahí. Pero con Stalin, que supuestamente estaban desde el año 41 en el mismo bando porque Hitler fue a invadir Rusia, le tenía una desconfianza brutal. La cordialidad entre ambos era absolutamente aparente, era como necesaria. Pero Churchill desconfiaba absolutamente de Stalin. Imagínense ustedes, Roosevelt, ¿qué quería? Quería cristianizar a Stalin. Eso es lo que él quería. Mientras este otro desconfiaba de todas maneras de las acciones de Stalin. Ahí están algunas fotografías que son como bien elocuentes, bien decidoras. Pero era un hombre de una capacidad de trabajo inquebrantable. Tampoco estaba tan joven. En la Segunda Guerra, a la edad de 68 años, la guerra terminó el 45, esto es el 43. En el 43 hizo 7 viajes en 10 meses entre los distintos continentes que están en guerra. África, Asia y Europa. Y él no solamente hizo y hablaba con las autoridades, no. Pasaba revista a las tropas, iba a los frentes de batalla. Eso da, ¿no es cierto?, de qué manera era una persona que trabajaba infatigablemente. Esta conferencia, que es la conferencia de Potsdam, es la conferencia que se hace post-fin Segunda Guerra en Occidente. Estamos celebrando ayer, 9, ¿no es cierto?, de mayo, el fin de la Segunda Guerra en Europa. Pero el frente pacífico, el frente de Japón con Estados Unidos, con China, no termina. Y no termina hasta la bomba atómica. Entonces, esta conferencia de Potsdam, se reúnen en Potsdam, que es una ciudad preciosa, muy cerca de Berlín, una ciudad prusiana, construida en el siglo XVIII. Se reúnen ahí estos grandes con la idea de cómo diablo nos vamos a repartir los territorios cuando ganemos definitivamente. Ya le ganaron a Alemania, pero hay que ver qué va a pasar en el Oriente. ¿Cómo vamos a repartir los territorios? Esta conferencia terminó 4 días antes que se lanzara la bomba atómica. La bomba atómica, o 5, se lanzó el 6 de agosto. La conferencia terminó 2, 3 de agosto de 1945. Por lo tanto, en esa conferencia, él como líder de estos grandes empieza a tener una desconfianza tremenda sobre Stalin y al mismo tiempo vamos a ver que cuando termina la guerra en Europa, tocan elecciones en Inglaterra.
para elegir primer ministro. En esas elecciones va a perder las elecciones el Partido Conservador. Y ustedes saben que en Inglaterra, lo hemos visto, las elecciones son para elegir el partido que gana, no el primer ministro. Del partido que gana sale el primer ministro. Como fue derrotado el Partido Conservador, Churchill inmediatamente, el año 45, renuncia. Y el año 46 se toma unas vacaciones. Y en esas vacaciones se va a Estados Unidos, a pasar unos meses a Estados Unidos con su mujer. Es invitado por el presidente Truman a dar conferencias, distintas conferencias. Y dio una conferencia en una universidad que se llama Fulton, en Missouri, donde él habla en esa conferencia del concepto de telón de acero. Dice en un párrafo del discurso, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un talón de acero ha descendido a través del continente. O sea, ¿qué es lo que significa? Se estableció el Imperio Soviético, que es imposible de traspasar. Esa ideología es imposible de entrar y negociar con ella. Y ya se empieza a hablar de Guerra Fría. Termina la Segunda Guerra Mundial, ideológicamente el mundo se divide, no tiene nada que ver la Unión Soviética con los países con los cuales ha estado aliado, y de ahí parte la división del mundo en todo este periodo que nosotros llamamos Guerra Fría. Con Truman tuvo una relación de mucha cordialidad, pero él no renuncia a su carrera política. Él el año 45 renunció, pero después el año 51 hay nuevas elecciones en que triunfa de nuevo el Partido Conservador y lo nominan de nuevo primer ministro. Y va a ser primer ministro de nuevo de 1951 a 1955. Y ahí entonces van a suceder hechos en la historia de Inglaterra importantes. Él era muy cercano al rey Jorge VI, que muere. ¿Y quién viene a reemplazar al rey Jorge VI? La reina Isabel. La reina Isabel II, que es una niña, es una niñita, que le va a tocar comenzar su mandato con Churchill como primer ministro. En ese tiempo le dan el Premio Nobel de la Literatura y al mismo tiempo le dan una especie de reconocimiento, de medalla, la Orden de la Jarretera, por todo lo que le ha hecho en el plano de la política militar de Gran Bretaña. Aquí lo tenemos con Jorge VI y aquí lo tenemos con la reina Isabel. Pero ya vamos llegando a su fin. Churchill tiene un accidente para hablar, para andar, etc., pero él aplazaba la decisión de renunciar. Era tanto el amor, porque el amor que tenía por la política, que no quería. Pero la presión hace que él deje la política en 1955. Y es ahí cuando entra en una gran depresión. Y él a ese periodo de depresión la llamaba la bestia negra. Estoy luchando, decía, con la bestia negra. Él se retira con su familia a esta especie de palacio, Shadwell, y él había formado un grupo de amigos con los cuales se juntaban siempre y salían a comer. Esa costumbre no la pierda, se llamaba The Other Club, y que iban a un hotel que se llamaba el Hotel Savoy, iban en este grupo para tratar de salir de esta depresión. En esa época estaba muy de moda, muy importante, muy glamoroso Onassis, con su yate Cristina. Y Onassis se hace amigote de Churchill y él es invitado varias veces al yate de Onassis a pasar temporadas veraniegas, en el cual esto le ayudaba para esta depresión que él la llamaba la bestia negra. Pero a pesar de que Churchill
de todo el reconocimiento, de los nombramientos que le hacen, todo esto de reconocerle los servicios prestados a la nación, no lo sacaron de este estado de tristeza y va a morir el 24 de enero de 1965. Por eso estamos celebrando este año, 60 años de su muerte, en el lugar donde él había vivido siempre con su familia. La reina Isabel declara funeral de Estado. 3 días va a durar el funeral por la muerte de Churchill. El ataúd, después de la misa, es tapado con la bandera británica. Lo van a llevar en esta cureña a la Catedral de San Paul y una vez que ya terminan la ceremonia como funeral de Estado, imagínense ustedes la cantidad de representantes, de reyes, de jefes de Estado, etcétera. Lo pusieron en una embarcación y lo llevaron por el Támesis hasta la Torre de Londres, cosa de que todo el mundo pudiera ver el paso de este féretro, y de ahí entonces lo llevaron a una estación de trenes que lo trasladó al cementerio hasta donde hoy día reposan sus restos. Ese cementerio está al lado del Blenheim, que es el palacio donde él nació. Bladon se llama el cementerio y quedó entonces enterrado junto con todos sus ancestros, junto con toda la familia Churchill que viene desde Lord Randolph Churchill. Imágenes de lo que fue su funeral, la consternación mundial, empiezan a salir las distintas biografías de Churchill y fue, como les digo, un acontecimiento tremendamente fuerte, una pérdida, tanto para el mundo occidental de la primera parte del siglo XX y post-Guerra Fría. Aquí está la escultura de Churchill, la tumba de Churchill, y si nosotros contáramos la cantidad de escultura que hay de Churchill, es una inmensidad, por todas partes, por todas Londres, por las localidades. Entonces, esto nos muestra cuál es su legado. ¿De qué manera se recuerda a Churchill? Su mujer, Clementine, murió recién en 1977 y siguió viviendo siempre en esta casa del campo donde él pasó sus últimos días dedicado un poco a la huerta, a estar con su familia, etc. Eso era lo que yo les quería contar hoy día de este personaje tan atractivo, tan fascinante, tan mal genio, con tanto humor negro, que es Winston Churchill. Así que muchas gracias.